El manuscrito perdido de los monjes del Himalaya. La fórmula para atraer fortuna y poder interior. Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde la respiración del mundo se vuelve tan sagrada que cada piedra guarda un secreto, y donde los hombres que buscan respuestas no regresan siendo los mismos. En las cumbres nevadas del Himalaya, donde el aire es tan puro que parece contener la memoria del universo, los antiguos monjes de las montañas custodiaban un conocimiento que desafiaba las leyes de la materia. Era un saber transmitido de boca en boca, grabada no en libros, sino en el alma de quienes lograban despertar la mirada interior. Cuenta la leyenda que hace más de 500 años, un joven monje abandonó su templo tras recibir un sueño. En él, una voz luminosa le ordenaba guardar 7 principios sagrados en un manuscrito que solo podría ser hallado por aquel que estuviera preparado para recibirlo. Aquel pergamino, escrito con tinta de oro y sellado con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido, fue ocultado en una cueva inaccesible, entre glaciares y nubes eternas. Con el tiempo, el templo desapareció. Los discípulos se disolvieron entre el polvo de los siglos y el manuscrito se volvió mito, una historia contada por los pocos viajeros que juraban haber sentido la vibración de su poder. Durante generaciones, muchos lo buscaron. Algunos lo hicieron por codicia, otros por curiosidad, pero solo unos pocos lo hicieron por una razón más profunda: comprender la fórmula del equilibrio entre la fortuna material y el poder interior. Porque según el texto perdido, la riqueza no era un premio, sino una consecuencia natural de quien había dominado su energía vital. El que alcanzaba la frecuencia dorada del alma podría traer todo lo que deseara: salud, éxito, amor o abundancia, sin esfuerzo, sin lucha, sin miedo. El manuscrito, según las descripciones que sobrevivieron, no hablaba de fórmulas mágicas ni conjuros. Hablaba de un orden secreto que existe detrás de la realidad, de un flujo invisible que se mueve entre los pensamientos y la materia, entre el deseo y su manifestación. Los monjes lo llamaban el aliento dorado, una vibración tan fina que al ser comprendida podía transformar la vida del ser humano en una corriente de prosperidad inagotable. A fines del siglo XIX, un explorador inglés afirmó haber hallado fragmentos de ese conocimiento en un monasterio abandonado, a más de 4.000 metros de altura. Entre los restos carbonizados del altar, encontró una tabla de piedra con 3 símbolos tallados: el sol, el triángulo y la espiral. Los ancianos del lugar le dijeron que representaban los 3 caminos del poder: el pensamiento, la intención y la acción. Se dice que ese hombre, tras descifrar parte de la inscripción, nunca volvió a pisar suelo europeo. Renunció a su nombre, a su fortuna, y desapareció entre los monasterios del Tíbet. Algunos aseguran que aún vive, custodiando los secretos del manuscrito. Este libro no solo revela los principios ocultos de aquel manuscrito, sino que también te guía a través de un ejercicio práctico ancestral, una experiencia diseñada para reproducir el despertar que vivió el viajero en las montañas. A través de la respiración, la visualización y la vibración consciente, podrás experimentar en ti mismo la corriente dorada que los monjes llamaban la fortuna interior. Pero lo que pocos saben es que aquel texto no era solo un objeto, sino una enseñanza vibrante que se revela a quien eleva su frecuencia. Y aunque las palabras se hayan perdido, el mensaje permanece intacto en la conciencia universal. Los monjes afirmaban que el verdadero hallazgo no consistía en encontrar el manuscrito, sino en recordar su contenido, porque cada ser humano lo lleva grabado en el corazón desde el principio de los tiempos. Este es el viaje hacia ese conocimiento, no un viaje geográfico, sino interior. Un recorrido por los 7 senderos de la mente y las puertas invisibles del alma,
En estas páginas se revelarán los principios ocultos que conducen al dominio de la energía, al despertar del poder creador y a la abundancia sin límite. Si escuchas con el corazón abierto, quizás descubras que tú también eres heredero del manuscrito perdido y que la fortuna no es algo que se busca afuera, sino una corriente que fluye desde adentro cuando recuerdas quién eres realmente. Capítulo 1. La ley del reflejo interior. Todo cuanto contemplas en el mundo visible es el espejo de lo que vibra en tu mundo interior. Esa fue la primera enseñanza del manuscrito. Decía que los hombres pasan la vida entera intentando cambiar lo externo, como quien pule un espejo creyendo que así transformará su propio rostro. Sin embargo, los monjes del Himalaya comprendieron que la realidad es un reflejo obediente, una sombra luminosa que imita con absoluta precisión el pensamiento, la emoción y la frecuencia de quien la observa. Cuando el viajero llegó al templo, su mente era un torbellino. Había cruzado desiertos y nevados, buscando un tesoro que imaginaba hecho de oro y piedras preciosas. El maestro, al recibirlo, le ofreció una taza de té y le pidió que observara el reflejo del fuego sobre el líquido. Eso que ves danzando dentro de la taza, le dijo, no es el fuego verdadero, sino su imagen. Asimismo, la vida que contemplas afuera no es solo el reflejo de lo que arde en tu interior. Si adentro de ti hay caos, caos verás. Si dentro de ti hay paz, el universo se ordenará ante tus ojos. El manuscrito insistía en que nada puede existir en tu experiencia sin tu permiso vibracional. Cada pensamiento que sostienes por unos segundos se convierte en una semilla enérgica que busca manifestarse. Si siembras temor, cosecharás obstáculos. Si siembras gratitud, brotarán caminos. Los sabios llamaban a este principio la ley del reflejo y aseguraban que todo maestro que alcanzó la iluminación lo hizo comprendiendo que la mente no es un observador pasivo, sino el pincel que pinta el lienzo de la existencia. El hombre moderno, ciego por la prisa, no entiende que su fortuna o su desgracia son solo ecos de su diálogo interior. Las quejas constantes son decretos disfrazados. Cada pensamiento repetido con emoción se convierte en materia. Por eso los monjes practicaban el silencio, no por huir del ruido, sino para escuchar el lenguaje oculto con el que el alma modela la realidad. Cuando el pensamiento se aquieta, la energía se alinea y la materia obedece. Uno de los párrafos más antiguos del texto decía: el universo es un espejo que no conoce el juicio. Refleja con fidelidad la imagen que le presentas. Si sonríes, sonríe. Si temes, se encoge contigo. No distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo reconoce la intensidad de tu emoción. Comprender esto era el primer paso hacia la maestría interior. No bastaba con pedir, había que sentir que ya se había recibido. Los discípulos pasaban años entrenando esa vibración. En lugar de rezar por abundancia, aprendían a respirar como si ya fueran ricos. No se trataba de mentirse, sino de sintonizar con la energía de la plenitud. Nada llega desde afuera, decía el maestro. Todo se despierta desde adentro. Y cuando despierta, el mundo corre a imitarte. El viajero no entendía del todo, hasta que una noche, mientras meditaba frente a una lámpara de aceite, vio su rostro proyectado sobre la pared. De pronto comprendió que su miedo a la pobreza, su desconfianza, su orgullo, eran las sombras que se movían fuera de él. Cada deuda, cada pérdida, cada puerta cerrada eran solo un reflejo a su propio reflejo. Lloró en silencio y en ese instante el fuego pareció danzar de otro modo. El maestro lo observó sin decir palabra, porque sabía que el discípulo había visto por fin el espejo. El poder interior no consiste en dominar a los demás,
sino en dominar la imagen que sostienes de ti mismo. Quien se sabe digno comienza a recibir sin esfuerzo. Quien se ve pequeño atrae circunstancias que lo hacen arrodillarse. Por eso el manuscrito enseñaba que el primer acto de riqueza es imaginarte ya abundante, sin culpa ni miedo. No porque la imaginación sustituya la realidad, sino porque la crea. Así, la ley del reflejo interior no es una metáfora espiritual, sino la base de toda manifestación. Si el alma vibra en armonía, la materia se ordena. Si el alma se fragmenta, la vida se fractura. Cambiar la imagen dentro del espejo, el pensamiento, la emoción, la energía, es cambiar el mundo entero. Quien comprende esto deja de buscar la fortuna y se convierte en su fuente, porque el oro más puro no brilla en las minas del mundo, sino en el silencio dorado de una mente que ha aprendido a verse a sí misma como la causa de todo lo que existe. Capítulo 2. El triángulo dorado del poder. En las páginas siguientes del manuscrito aparecía grabado un triángulo rodeado por una inscripción en lengua desconocida. Los monjes lo llamaban el sello de la creación y afirmaban que quien comprendiera sus tres vértices alcanzaría el dominio sobre la realidad visible. Esos vértices eran silencio, visualización y vibración. Los tres caminos que el alma debía recorrer para transformar la energía en materia, el pensamiento en fortuna, el deseo en acontecimiento. El primer vértice, el silencio, no se refería a la ausencia de palabras, sino al cese del ruido interior. Mientras la mente hable, decía el maestro, el universo no puede responder. Cada pensamiento innecesario, cada preocupación repetida, actúa como una piedra arrojada al agua pura del espíritu. Las ondas se distorsionan y la imagen se fragmenta. Por eso los discípulos aprendían a guardar silencio no solo con los labios, sino con la respiración y con el corazón. En ese estado, la conciencia se vuelve un espejo limpio donde la realidad puede reflejarse sin deformaciones. Cuando el viajero experimentó por primera vez ese silencio, sintió que todo el templo respiraba con él. No había pasado ni presente, solo una quietud dorada que parecía contener todos los posibles futuros. El segundo vértice era la visualización. Una vez que el silencio purifica la mente, el alma se convierte en lienzo sobre el cual puede pintarse cualquier forma. El universo es imaginativo, afirmaba el texto, y responde a las imágenes que el hombre sostiene con fe. Los monjes cerraban los ojos y veían el fuego transformarse en oro, la pobreza en abundancia, la enfermedad en luz. No lo hacían para escapar del mundo, sino para recordarle a la realidad su verdadera naturaleza, maleable, obediente, vibrante. El viajero descubrió que al imaginar con total entrega, una emoción cálida ascendía desde su pecho y lo envolvía por completo. Era como si lo que veía dentro quisiera manifestarse afuera con urgencia, como si el mundo estuviera esperando sus instrucciones. El tercer vértice, la vibración, era el secreto que unía los otros dos vértices. Silencio sin vibración es reposo. Visualización sin vibración es sueño. Solo cuando la emoción acompaña la imagen, la creación despierta. Siente antes de tener, vibra antes de poseer, enseñaba el manuscrito, porque la materia sigue la frecuencia del sentimiento. Los monjes sabían que no basta con pensar en abundancia, hay que sentir su temperatura, su peso, su aroma. Hay que caminar como quien ya la posee. La vibración es el lenguaje que la energía comprende. El viajero practicó durante días aquel triángulo sagrado. Guardaba silencio hasta oír su propia respiración convertirse en un canto. Luego visualizaba una corriente de luz dorada que descendía sobre su cabeza y se expandía por sus manos. Al sentir el calor de esa energía, entendía que el poder no provenía del exterior,
sino de la armonía que lograba dentro de sí. Descubrió que la fortuna no era una recompensa, sino una consecuencia natural de quien vibra en coherencia con lo que desea. El manuscrito advertía: quien domina el triángulo dorado deja de pedir y comienza a crear. Su mente no ruega, ordena. Su corazón no teme, irradia. Y añadía una frase que los sabios repetían al amanecer: todo lo que sientas con pureza, el universo lo copiará sin demora. Esa noche, el viajero comprendió que no había venido a las montañas a buscar un secreto, sino a recordar lo que siempre había sido, que el pensamiento es la semilla, la emoción es el agua y el silencio es la tierra donde brota la fortuna. Desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, el triángulo dorado resplandecía frente a él, recordándole que el poder interior no se conquista, sino que se despierta. Capítulo 3. Los 7 símbolos ocultos. Cuando el viajero creyó haber comprendido el triángulo dorado, el maestro lo condujo hacia una cámara secreta excavada en la roca. El aire era denso, impregnado de incienso y silencio. En el centro, sobre un pedestal de jade, descansaba una tablilla circular donde estaban grabados 7 símbolos que irradiaban una luz apenas perceptible, como si respiraran. El maestro le explicó que cada signo representaba una puerta interior, una frecuencia del alma que al activarse alineaba el espíritu con la corriente universal de la abundancia. El primer símbolo era la espiral de la fe. Nacía en un punto minúsculo y se expandía sin fin. Representaba la certeza sin evidencia, la confianza en lo invisible. Nada se crea sin fe, decía el manuscrito, porque la fe es la materia prima de toda manifestación. La espiral enseña a caminar sin ver el final, a dar el paso aunque la niebla cubra el camino. Cuando el viajero meditó sobre ella, sintió que su respiración se volvía más profunda y que el miedo comenzaba a disolverse como nieve al sol. El segundo signo era la llama de la intención. Su forma recordaba una pequeña flama dorada tallada en piedra. Representaba el foco, la dirección. La energía sigue a la atención. Rezaban las inscripciones: quien dispersa su mente dispersa su poder. Por eso los monjes decían que el universo es como un espejo de 1000 caras. Solo refleja aquello sobre lo que pones tu mirada interior. Cuando el viajero comprendió esto, dejó de pensar en lo que no quería y comenzó a sentir intensamente aquello que sí anhelaba traer. El tercer símbolo era el ojo del desapego, un ojo cerrado, rodeado por un círculo de agua. Enseñaba que para recibir, primero hay que soltar. El apego bloquea la corriente de la vida como una roca detiene al río. Nada te pertenece y sin embargo, todo fluye hacia ti cuando dejas de retenerlo. El viajero recordó entonces cuántas veces había perdido oportunidades por miedo a perder. Esa noche, al meditar frente al ojo, comprendió que quien confía no teme soltar, porque sabe que la abundancia no se acaba, sino que solo cambia de forma. El cuarto era el símbolo del corazón agradecido, un loto abierto en cuyo centro brillaba un punto de luz. La gratitud, decía el texto, es la vibración que multiplica todo lo que tocas. Agradecer antes de recibir es un acto de poder. Cuando el alma agradece, declara al universo que ya posee. El viajero comenzó a pronunciar palabras de gratitud por cosas que aún no habían sucedido y pronto descubrió que lo que agradecía aparecía con naturalidad. El quinto signo era la mano de la acción consciente, un triángulo invertido formado por 3 líneas.
Los monjes enseñaban que la sabiduría sin acción es viento y la acción sin conciencia es fuego que se consume. El equilibrio consiste en actuar desde el silencio, sin ansiedad, dejando que la energía del triángulo dorado se exprese a través de los actos cotidianos. Así, hasta el gesto más pequeño, una palabra amable, una decisión valiente, se convierte en un decreto de poder. El sexto símbolo era el loto ardiente de la pureza. Formado por pétalos entrelazados que parecían moverse, representaba la limpieza del pensamiento, la honestidad del deseo. El manuscrito advertía que no toda ambición produce luz, solo aquella que nace del amor y no del miedo. El loto enseña que la riqueza verdadera es transparente, que el oro sin pureza termina pesando demasiado, y el viajero entendió que para traer el oro exterior debía primero limpiar el oro interior, su intención. El séptimo y último signo era el sol del amor infinito, un círculo radiante que abarcaba los otros 6. El maestro le explicó que todos los símbolos anteriores se sostenían en este símbolo, porque el amor era la vibración suprema, la que transforma la energía en creación. Nada poderoso puede existir sin amor, decía el texto, porque el amor es la frecuencia del origen. Quien ama, atrae. Quien teme, repele. El viajero contempló los 7 signos hasta que le pareció verlos moverse dentro de su pecho. Entonces comprendió que no estaban tallados en la piedra, sino en la conciencia humana. Cada símbolo era una semilla dormida que espera ser recordada. Cuando se activan los 7, el alma vibra en la frecuencia del universo y la fortuna fluye como un río que ya no puede detenerse. Capítulo 4. El ritual de la fortuna interior. El maestro condujo al viajero hasta una terraza abierta al amanecer. Frente a ellos, el sol emergía entre las cumbres y teñía de oro los glaciares. El aire olía a tierra y a incienso. Allí le habló del ritual secreto que los monjes practicaban cada aurora, el mismo que había sido transmitido en silencio durante siglos para conectar el alma humana con la corriente infinita de la abundancia. No era un rito externo, sino una disciplina interior, un modo de despertar la energía creadora que duerme en cada corazón. Todo lo que buscas, dijo el maestro, está esperando dentro de ti. Solo debes aprender a llamarlo. El ritual comenzaba con la respiración de la luz dorada. Los monjes enseñaban que el aliento es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Al inspirar conscientemente, se atrae energía. Al exhalar, se libera lo que impide su flujo. El viajero cerró los ojos y comenzó a inhalar contando 7 pulsos, visualizando cómo una corriente dorada ascendía por su columna vertebral. Al exhalar, esa luz se expandía desde el pecho hacia el entorno, porque sintió que el aire se volvía más cálido, como si el universo respirara con él. Después venía la siembra del pensamiento. Con la mente en calma, se debía elegir una sola idea, un deseo puro y claro, y depositarlo en el silencio interior como quien planta una semilla en la tierra fértil. El manuscrito advertía: no siembres desde la carencia, sino desde la certeza. El viajero imaginó la prosperidad no como un número, sino como un estado luminoso, un perfume, una presencia. Comprendió que el deseo no era algo que debía pedir al mundo, sino algo que el mundo esperaba que él recordara. El tercer paso era la invocación del sentimiento. Allí, los monjes cerraban los ojos y sentían el gozo de la realización como si ya hubiera ocurrido. No bastaba con imaginar, había que sentirlo en la piel, en los latidos, en el pulso.
El maestro decía que la emoción es la firma energética que autoriza la creación. El viajero recordó momentos de gratitud y dejó que esa alegría inundara su cuerpo. Entonces algo cambió. El pensamiento dejó de ser una idea y se convirtió en experiencia viva. El cuarto movimiento del ritual era el silencio del retorno. Tras sembrar y sentir, no se debía pedir más. Había que permanecer quieto, confiado, sin ansiedad, igual que el sembrador que no excava la tierra para ver si la semilla germinó. En esa quietud, la energía se organiza, la vibración se estabiliza y el universo empieza su trabajo invisible. El viajero aprendió que la paciencia es la fe en movimiento. Cuando el alma calla, la fortuna escucha. Por último, el ritual culminaba en la ofrenda de gratitud. Los monjes inclinaban la cabeza y pronunciaban en voz baja una frase sagrada. Yo recibo lo que ya es mío por derecho divino, no como súplica, sino como reconocimiento. Esa afirmación abría la puerta a la corriente dorada que los envolvía en una sensación de plenitud indescriptible. Era como si todo el valle respirara en un solo pulso de amor. El manuscrito señalaba que este ritual debía realizarse al alba o antes del sueño, los dos momentos en que el velo entre la mente y el espíritu se adelgaza. Con la práctica, la respiración se convertía en oración, la visualización en creación y el silencio en comunión. El universo no distingue entre quien imagina y quien posee, decía el texto. Solo responde a quien vibra en armonía. El viajero comprendió que la verdadera riqueza no era acumular, sino dejar fluir, que la abundancia no se conquista, se recuerda, y que cada respiración consciente era una llave que abría las puertas del tesoro interior. Desde aquel día, cada amanecer se convirtió en un acto sagrado. Se sentaba frente al sol naciente, respiraba la luz dorada y sentía que el oro del mundo brotaba de su propio pecho. Así descubrió que el ritual no era un conjunto de pasos, sino una forma de vivir, caminar en silencio, pensar con pureza y sentir con amor. Quien lo hace, decía el maestro, se vuelve invisible a la escasez y magnético a la fortuna. Capítulo 5. La revelación del maestro interior. El amanecer siguiente fue distinto. El viajero despertó antes del canto de los pájaros y sintió que algo había cambiado dentro de él. No era emoción ni pensamiento, sino una certeza profunda, serena, como si por fin todo encajara en un silencio perfecto. Se acercó al templo y encontró al maestro sentado frente al fuego. La llama apenas se movía y sin mirarlo, el anciano dijo: ya lo has comprendido. El manuscrito nunca fue un objeto, es un espejo. El viajero permaneció en silencio, dejando que aquellas palabras descendieran como copos de nieve sobre su mente. Recordó la cueva, los símbolos, el triángulo, las respiraciones y comprendió que cada enseñanza había sido una puerta hacia sí mismo. El manuscrito perdido, la promesa de fortuna y poder interior, no era una reliquia escondida en las montañas, sino una memoria dormida en cada ser humano. Todo lo que había buscado afuera, la sabiduría, la abundancia, la iluminación, había estado esperándolo adentro desde el principio de los tiempos. El maestro tomó un puñado de arena y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Así es la realidad, le dijo. Se escapa cuando intentas retenerla, pero fluye sin esfuerzo cuando abres la mano. La mente que suelta se vuelve un canal por donde la vida circula. Y cuando la vida circula, la fortuna llega sin invitación. El viajero lo miró
y en ese instante comprendió el último secreto del manuscrito. El verdadero poder no consiste en atraer, sino en recordar que nunca se ha perdido nada. El maestro continuó: el que domina su energía no necesita conquistar el mundo. Lo ve reflejado en su interior y lo reconoce como propio. Lo que llamas éxito no es más que la consecuencia de tu alineación con la fuente. Cuando vibras con ella, todo lo que eres y todo lo que deseas se funden en un mismo pulso. Aquellas palabras eran tan simples que dolían. El viajero había cruzado desiertos, montañas y tormentas, buscando un conocimiento que al final se resumía en 3 gestos: respirar, sentir y amar. En los días siguientes, el viajero permaneció en el templo sin hablar. Observaba cómo los monjes caminaban en silencio, cómo cada movimiento parecía una oración. Entendió que la sabiduría no se enseñaba con palabras, sino con presencia. Empezó a ver belleza en lo cotidiano, en el vapor del té, en la sombra del fuego, en el murmullo del viento. Descubrió que la fortuna no siempre llega en forma de oro, sino en la plenitud de un instante perfecto, y en esa quietud el alma florece. El manuscrito decía: cuando el discípulo comprende que la luz que busca es la misma que lo ilumina, el maestro desaparece. Y así fue. Una mañana, el viajero despertó y el anciano ya no estaba. Solo quedaba la lámpara encendida y sobre la mesa una hoja en blanco. En su parte inferior, una sola frase escrita con tinta dorada: el verdadero maestro es el que despierta cuando el discípulo calla. El viajero sonrió. En lugar de tristeza, sintió gratitud. No había pérdida, sino expansión. Supo que el maestro no se había ido, simplemente se había fundido en él. Ahora el conocimiento era su respiración, su mirada, su pulso. Caminó fuera del templo y observó el horizonte. El mundo seguía igual, pero él ya no, había cambiado. Comprendió que podía regresar a cualquier lugar, porque donde quiera que fuese, el manuscrito siempre lo acompañaría. Bajó por el sendero con paso tranquilo. Cada piedra, cada nube, cada sonido parecía hablarle. El oro que antes buscaba en los tesoros del mundo brillaba ahora en sus manos desnudas, y en su pecho una voz que no era voz murmuró: eres el guardián del manuscrito. Donde pongas tu atención, florecerá la vida. Donde pongas tu amor, nacerá la fortuna. Así concluye el viaje del que busca y del que encuentra, porque el manuscrito perdido no está en los monasterios del Himalaya, ni en las cuevas del tiempo. Está en cada ser que recuerda que es creador, en cada mente que calla para escuchar, en cada corazón que se abre para amar. Y cuando esa verdad despierta, el universo entero responde con un solo respiro: bienvenido al poder interior. Todo lo que soñaste ya te pertenece. Capítulo 6. El ejercicio del despertar dorado. El maestro solía decir que comprender una enseñanza sin practicarla es como mirar un río sin atreverse a tocar el agua. Por eso, antes de despedirse, entregó al viajero un último legado, un ejercicio capaz de condensar todos los principios del manuscrito en una sola experiencia. Hazlo cada día, le dijo.
al amanecer o cuando la duda intente nublarte. Este es el puente entre el conocimiento y la vida, entre el sueño y la realidad. El viajero lo llamó el despertar dorado. No necesitaba templo, ni incienso, ni palabras sagradas, solo la presencia del propio ser y unos minutos de entrega absoluta. Primero, busca un lugar donde el silencio te abrace. Siéntate con la espalda recta y los ojos cerrados. Imagina que la tierra respira bajo de ti y que el cielo te observa con ternura. Respira profundamente 7 veces. Con cada inhalación, siente que el aire se vuelve luz. Con cada exhalación, libera el cansancio, el miedo, la duda, el estrés. El silencio comienza a tomar forma dentro de ti. Ya has abierto la primera puerta, la puerta del silencio. Luego, lleva la atención al centro de tu pecho. Visualiza allí un punto dorado, tan pequeño como una chispa, pero tan intenso como miles de soles. Esa es la semilla de tu poder interior. Con suavidad, imagina que ese punto empieza a expandirse hasta llenar tu cuerpo con un resplandor cálido. No pienses en carencias ni en deseos específicos. Imagina que ya estás completo, que nada te falta. En ese instante, el universo reconoce tu frecuencia y te saluda. Has despertado el segundo pilar, la visualización. Ahora, permite que un sentimiento surja desde el corazón. No lo fuerces, deja que te encuentre. Tal vez gratitud, tal vez alegría, tal vez amor por la simple existencia. Deja que esa emoción se eleve como una melodía sin palabras. Siente que tu cuerpo vibra en la misma nota que el universo. Esa vibración es tu firma energética, la señal que convoca a la fortuna. Has activado el tercer pilar, la vibración. Mientras permaneces en ese estado, recuerda los 7 símbolos: fe, intención, desapego, gratitud, acción, pureza y amor. Déjalos girar a tu alrededor como pétalos de luz. Con cada respiración, uno de ellos se enciende dentro de ti. La fe te ancla, la intención te dirige, el desapego te libera, la gratitud te expande, la acción te mueve, la pureza te afina y el amor te ilumina. Cuando todos brillan a la vez, tu alma se convierte en el mismo sol que los monjes veneraban, el sol del amor infinito. En ese punto, haz una pausa y pronuncias en silencio las palabras del ritual. Yo recibo lo que ya es mío. Todo lo que soy es suficiente. Siente que el universo te escucha. Imagina que cada átomo de tu cuerpo sonríe, porque reconoce que la abundancia no es promesa, sino estado natural. Permanece unos minutos en quietud. No esperes señales. La transformación no siempre llega con ruido. A veces es apenas un suspiro que lo cambia todo. Cuando abras los ojos, mira a tu alrededor como si fuera la primera vez. Verás que el mundo no ha cambiado, pero tú sí lo has hecho. Y cuando tú cambias, la vida te sigue. Haz
este ejercicio cada día, no para buscar resultados, sino para recordarte quién eres realmente. Con el tiempo, notarás que las coincidencias aumentan, que las puertas se abren, que la paz te acompaña, incluso en medio del caos. Eso significa que el manuscrito ha despertado en ti. El viajero, al practicarlo durante 40 amaneceres, sintió que su vida se volvía liviana. Las preocupaciones perdieron peso y en su lugar apareció una claridad serena. Comprendió que no existen milagros ajenos, solo manifestaciones de una mente alineada con su fuente. Cada respiración era un acto de creación, cada silencio un diálogo con lo eterno. Y así, este ejercicio se convirtió en su nuevo templo, un castillo de arena construido en la orilla del alma, un lugar que podía deshacerse y volver a formarse con cada ola, sin miedo a la pérdida, porque entendió que la verdadera fortaleza no está en lo que permanece, sino en la capacidad de reconstruirlo todo desde la luz. Practícalo y verás cómo la vida se inclina suavemente a tu favor, porque el universo no se rinde ante la fuerza, sino ante la coherencia. Y cuando pensamiento, emoción y acción se funden en una sola vibración, la fortuna deja de ser un misterio y se convierte en tu forma natural de existir. Epílogo: el regreso de la luz. Cuando el viajero descendió de las montañas, no llevó consigo objetos ni reliquias, solo su respiración y el silencio aprendido. En su interior, el manuscrito seguía vivo, palpitando como un corazón dorado. Descubrió que la verdadera riqueza no brillaba en los templos, sino en la mirada serena de quien ha comprendido que todo lo necesario ya habita dentro de él. El viento del valle le habló como una vieja melodía. Cada nota repetía una verdad sencilla. Todo vuelve al origen. Las montañas, el fuego, el agua, el pensamiento. Todo nace, crece, se transforma y regresa a la fuente de donde partió. Así también el alma, que se extravía buscando tesoros y termina encontrando su reflejo en el mismo espejo del que partió. El maestro decía que la vida es una danza entre dos silencios, el del nacimiento y el del regreso. Entre ellos solo queda aprender a escuchar, y cuando escuchas, el mundo entero se convierte en un templo. El sonido del viento es una oración, el murmullo del agua, un mantra, el latido del corazón, un tambor sagrado que marca el ritmo del universo. A veces el viajero se detenía a mirar sus manos. En ellas ya no veía huellas de esfuerzo, sino corrientes de luz que fluían sin pedir permiso. Comprendió que no hay meta final, porque el sendero mismo es la enseñanza. Que cada desafío fue una puerta y cada caída un recordatorio de que la fuerza interior no se mide por lo que resiste, sino por lo que renace. El manuscrito, ese misterio que tantos habían buscado, resultó ser una carta escrita por la existencia para sí misma, un recordatorio para los que olvidan que la divinidad no está en los cielos lejanos, sino en la respiración de cada instante. Quien lee sus palabras con el alma abierta, despierta el eco de los antiguos monjes, porque sus voces no murieron, se transformaron en la voz interior
que susurra en el silencio de todos los seres. Y así, el mensaje final es simple, como todo lo eterno. Nada falta, nada sobra. Todo está sucediendo en perfecta armonía y en el momento exacto. Cierra los ojos y siente tu respiración. Inhala el oro del universo. Exhala la sombra del miedo. Exhala la sombra de todo lo negativo. Cada aliento es un renacer y cada pensamiento amoroso es una semilla que siembras en la eternidad. Imagina que sobre tu cabeza desciende un hilo de luz. Sigue ese hilo hasta tu corazón. Allí, en el centro, el manuscrito se abre. Sus páginas ya no están hechas de papel, sino de tu propia conciencia. Lee lo que está escrito en la primera línea. Yo soy la fuente de todo bien. Y en la última, el poder interior es amor en movimiento. Permanece en esa certeza siempre. Siente cómo la calma te envuelve. El pasado se disuelve. El futuro se disuelve. Solo queda el aquí y el ahora. Un presente luminoso donde el alma se reconoce infinita. Y cuando abras los ojos, recuerda, cada amanecer es una nueva página del manuscrito. Cada palabra que pronuncias, una línea escrita con la tinta invisible de tu energía. Cada acto, una oración que moldea el universo. Vive con la conciencia de quien ha recordado todo. Respira como el viajero que encontró su hogar en sí mismo. Ama sin medida, agradece sin motivo y confía sin pruebas, porque la fortuna ya está en tu mirada y el poder interior es el pulso que sostiene al mundo. El manuscrito perdido de los monjes del Himalaya ya no está en las montañas ni en los templos antiguos. Está en ti, en mí, en todos los que deciden mirar hacia adentro y encender la luz que nunca se apaga. Así termina el viaje del buscador y comienza el viaje del creador. El sol dorado del alma vuelve a elevarse y con cada respiración el universo susurra en tu oído. Todo está bien, todo es uno, todo eres tú.